Dios nos está diciendo que Él es hoy, que Él es nuestro amparo. Quiere decir que hoy, en este presente, Dios es nuestro amparo. Dios es el amparo de cada uno de ustedes. Dios es mi amparo. Y esa es una seguridad que nosotros como creyentes tenemos que tener. Porque siempre, como les dije, vamos a estar experimentando emociones que no son tan buenas, entre ellas el miedo. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que Él es nuestro amparo. Nos está hablando en presente, nos está diciendo hoy. Y hay algo que yo siempre pienso. Nosotros manejamos estos tres tiempos que son pasado, presente y futuro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco, el mañana nunca llega. El mañana no lo conocemos, porque nuestro mañana, cuando nos levantemos, será nuestro hoy. Entonces siempre es una expectativa, es una esperanza que tenemos, pero que nosotros no podemos decir hoy, uy, ¿cómo nos va a ir mañana? Porque siempre estamos viviendo el hoy. Y Dios, por eso nos dice que Él es nuestro amparo en el presente, de manera activa y constante. Él nos está diciendo. Y cuando el salmista nos dice aquí también que habla de tribulaciones, Él no se refiere únicamente a todo lo que nosotros podemos manejar de guerras, de estas situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, en el país hoy. ¿Cuántas personas no se encuentran en medio de la tribulación? Las personas de Jamaica. Ayer pasó el huracán Melissa. ¿Cómo están sintiéndose estas personas el día de hoy? ¿Cuán atribuladas están? Las personas, cuando venía ese huracán que venía llegando, el miedo que pudieron experimentar. ¿Y cómo están hoy después de haber perdido sus cosas materiales? Quizás los que perdieron algún familiar, los que tienen algún familiar, algún conocido en clínica también a causa de algún daño de pronto físico que haya generado todo esto. Aquí nos está diciendo el Señor que estos desastres naturales, no solamente las que nos llevan a nosotros y nos atacan, sino también las tempestades, las turbulencias internas. Amén. Y creo yo que esas son como que las que más nos afectan. Cuando nosotros llegamos a experimentar estas turbulencias, la ansiedad del mañana. ¿Cuántas personas no han vivido incluso en depresión? ¿Cuántas personas no están en ansiedad, viven en una ansiedad constante? Y en una ansiedad constante por algo que ni siquiera ha llegado todavía. Solamente por imaginarse. Y comienzan a manejar esa ansiedad. Y comienzan a sentir algunas personas también, como los acabo de mencionar, la frustración por la pérdida de las cosas materiales. Pero también ese dolor que puede llegar a embargar nuestros corazones tan profundo cuando perdemos a un ser amado, cuando perdemos a esa persona que está allí, a la que amamos tanto. También sentimos cómo se nos encoge el corazón y comenzamos a sentirnos atribulados. La incertidumbre económica, el no saber, aunque tengamos muchas veces un empleo, a veces no es suficiente para todo lo que tenemos que, por todas esas responsabilidades que tenemos que cubrir. El cansancio espiritual. ¿Cómo que el cansancio espiritual? ¿Será que como hijos de Dios estamos llamados a cansarnos? No estamos llamados a cansarnos, pero nos podemos llegar a sentir cansados en algún momento. Nos podemos llegar a sentir cargados. Pero cuando nosotros nos lleguemos a sentir así, lo importante en medio de todo esto es que nosotros podamos llegar a los pies de Dios, a la presencia del Señor y decirle: Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres, Señor, mi protección. Y en este momento yo me presento delante de ti para que seas tú en mí. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en medio de esta situación y nos despojamos nosotros y nos presentamos a Él, Dios permanece firme. Él lo único que quiere es que nosotros podamos reconocer lo que Él es en nuestras vidas. Y es que Él siempre permanece fiel. Acá los infieles somos nosotros. Somos nosotros los que decidimos apartarnos, somos nosotros los que decidimos darle la espalda. Pero Dios siempre está firme, fiel hacia nosotros. Amén. Él siempre está allí para cuando nosotros estemos en medio de estas tribulaciones, para que Él pueda presentarnos a nosotros toda la solución y toda la protección.
Recordemos lo que nos dice el Salmo 91, que debajo de sus alas. Y cuando hablamos debajo de las alas, hablamos de esa figura antropomórfica que muchas veces nosotros estamos visualizando y decimos, pero Dios tendrá alas. Es simplemente para que visualicemos que así como las aves protegen a sus polluelos, así Dios nos protege también a nosotros bajo de sus alas. Y por eso hoy nosotros tenemos que estar confiados que Dios es nuestro amparo. Dios es el amparo de cada uno de ustedes. No solamente de ustedes, sino el mío también y el de la familia de cada uno de ustedes que está aquí representado. Es que nos está diciendo, por tanto que por cualquier cosa. Y mira lo que dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque todo esto que les acabamos de leer, que dice, aunque la tierra sea removida, aunque nos traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, nosotros no vamos a temer. Aunque hayamos caído en ese momento, que tengamos una ausencia, una recesión económica porque nos quedamos sin trabajo, aunque estemos en ese momento en un conflicto de pareja, que podemos hasta estar llegando a pensar quizás en una separación, en un divorcio, cuando sabemos que Dios no quiere la separación y el divorcio para sus familias, porque Él lo que quiere es mantenerlas unidas. Y aun cuando estemos en esos momentos de dificultad entre los miembros, los padres, los hijos, incluso en el trabajo, Dios nos está diciendo, no teman. Si en la empresa donde estamos trabajando están haciendo recortes de personal, el Señor hoy te está diciendo, no temas. No tenemos por qué temer. ¿Y por qué no podemos temer? Y es decir, cuando digo que no podemos temer, es que no tengamos miedo, pero es que tenemos que tener en medio del miedo que podemos llegar a experimentar, tenemos que tener la seguridad que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro pronto auxilio en medio de esa dificultad. Dios está en medio de la crisis, Él no está ausente, Él está presente en ella. Y en medio de ella Él siempre está manejando nuestro carácter, Él siempre está moldeando nuestro carácter. Él siempre está así como el alfarero, Dios nos está moldeando a nosotros en cada momento, en cada circunstancia que llegamos a vivir. Dios la utiliza para poder moldear nuestro carácter. Dios llega a tiempo, Él no siempre nos vamos a ver con las soluciones, como les dije hace un momento, desde el principio, pero siempre vamos a ver su respuesta oportuna en el tiempo, en su cairo, repito, no en nuestro cronos. Y esto que nosotros hemos leído hoy, de que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanas, quiero decirles, hermanos, que todo esto se cumple en Jesucristo. Aleluya. Todo esto se cumple en Jesucristo. Jesucristo es el amparo hecho carne. En Él encontramos la seguridad de nuestra alma. Cuando nuestro corazón se siente vulnerable, Cristo lo convierte en un lugar seguro. Él es ese lugar seguro donde nosotros podemos llegar a refugiarnos. Recuerden lo que nos dijo el Señor en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. El amparo de Dios es el descanso en Jesucristo. Que nuestra alma pueda descansar, porque sabemos que hay un Dios grande, todopoderoso. No tenemos por qué temer. En medio de ese miedo que podamos llegar a experimentar, tenemos que tener la certeza que Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Amén. Si ustedes hoy están sintiendo el corazón desbordado, recuerden que Cristo está con ustedes. Amén. Que Él está caminando a su lado. Amén. Cristo es nuestro amparo hecho carne. Si ustedes sienten que hoy no tienen dónde refugiarse, volvamos nuestro corazón a Jesús. Aleluya. Porque cuando nos llegamos a sentir así desesperados y desesperanzados, es porque hemos olvidado las promesas de Dios para nosotros. Amén. Y por eso hoy el Señor nos está diciendo, vuelve tu corazón. Amén. Amén. Cristo no solamente nos protege y es el lugar donde podemos llegar a descansar seguros,
Él también es nuestra fortaleza. Y lo demostró con la victoria en la cruz. En esa cruz Él venció todas las adversidades. En esa cruz Él venció al enemigo. Aleluya. Y recordemos, quiero compartir en este versículo, que es mi versículo guía. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Dios es nuestra fortaleza. Cristo nos da la fuerza, porque Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos da la fuerza que necesitamos. No lo olvidemos, hermanos. Llévese esa palabra hoy aquí en su corazón. Si la puede tatuar con la tinta del corazón de Dios en nuestros propios corazones, esa tinta que no se va a borrar, que llegue a tatuar en nuestros corazones, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos da la fortaleza. Cuando ustedes sientan que ya no pueden más, recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Señor se fue, pero Él nos dejó el Consolador. Y si Él es el Consolador, ¿por qué vamos a dudar? Cuando nos sintamos así desesperanzados, recordemos que el Espíritu Santo de Dios vive y habita en nosotros, en nuestros corazones. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estaba pronto a irse, le dijo a sus discípulos: tranquilos, ustedes no van a quedar solos, con ustedes va a quedar el Consolador, con ustedes va a quedar el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos tenemos que sentir solos? ¿Por qué nos tenemos que sentir desesperanzados? ¿Por qué nos tenemos que sentir agobiados? ¿Por qué nos tenemos que sentir que cualquier visita que venga y nos medio mueva, sentimos que nos va a quebrar? Cuando Dios nos dijo a nosotros que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación, y que esa promesa está cumplida en Jesucristo. Porque Jesucristo nos dice a nosotros: tranquilos, porque ustedes van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Porque Él en esa cruz, cuando Él derramó toda esa sangre para la salvación de nosotros, Él también venció al diablo, Él venció al enemigo. Entonces el enemigo no tiene por qué tener más fuerza en nuestras vidas que el propio Jesucristo. Amén. El diablo no gobierna nuestras vidas. El Señor lo reprende en esta hora, porque nosotros somos gobernados por Jesucristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es quien vino, a salvarnos a nosotros en esa cruz, en ese madero, y nosotros no podemos olvidarlo. Jesucristo es nuestro perfecto auxilio, porque Él es quien vino a salvarnos justo en el momento en que la humanidad más lo necesitaba. Y fue tal el amor de Dios hacia todos nosotros que entregó a Jesús. Amén. Por amor. ¿Y por qué nosotros no podemos amar a Jesús de la misma manera? Si Dios nos amó a nosotros con tal magnitud que entregó a su propio Hijo, ¿por qué nosotros no podemos amar a Dios de la misma manera, depositando toda nuestra confianza y toda nuestra fidelidad a Él, a Jesús? ¿Por qué nosotros no podemos recordar que contamos con el Consolador, con nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo? Él es quien trae y recuerda en nuestras mentes, en nuestros corazones, sus palabras y sus promesas, para que se conviertan en esas herramientas que nosotros necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Amén.